Presentamos La Respuesta Eficaz, un espacio en el que especialistas contestarán a todas tus interrogantes bíblicas. Bienvenidos. ¿Existen en estos tiempos apóstoles y profetas? En cuanto a la pregunta sobre si existen en estos tiempos apóstoles y profetas, primeramente queremos decir que los ministerios que el Señor dio y que aparece en Efesios 4, el capítulo 4, el versículo 11, ahí encontramos nosotros una serie de ministerios que conocemos como ministerios de la palabra, donde aparece apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Son ministerios dados a la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo, o es decir, para la edificación de los santos, para la obra del ministerio, que implica el obrar de toda la iglesia. La iglesia es el conjunto de ministerios. La iglesia es la que realiza el ministerio de la palabra y el ministerio de la proclamación. Y utiliza estos ministerios el Señor para fortalecer a su iglesia. No es solamente para edificarlas, para que madure, para que los creyentes sean maduros o que conozcan más de doctrina o de enseñanza o de instrucción, sino que es para la instrucción y la capacitación, la formación. Es lo que llamaríamos también el entrenamiento, ¿no? Es un entrenamiento que la iglesia tiene que realizar para que haga la obra de Dios, es la obra del Señor. Así que Dios la ha dado a la iglesia. ¿Por qué? Porque somos el sacerdocio universal de los creyentes, la iglesia. Desde ahí entonces podemos hablar que estos ministerios existen, tienen su pauta, están dedicados a esta tarea, pero hay que hacer una acotación aquí. Los apóstoles y profetas, tal como hoy día se manifiestan como ministerios que dirigen la iglesia, que son la cabeza de la iglesia, que tienen una categoría jerárquica. Ese tipo de ministerio no se encuentra en la Biblia, no hay una jerarquía apostólica, ni siquiera con respecto a los apóstoles que dejó el Señor. Ellos estaban en la autoridad, cierto, ellos eran los que dirigían la obra, pero no hay un orden jerárquico. Ese orden jerárquico es el que se ha tratado de inventar para delegar, en este caso, a Pedro, para poder darle entonces la función a otros, para que tengan entonces la función apostólica o la función de Pedro. Pero esa no es una forma, o no está indicado en la palabra, no encontramos eso en las Escrituras. Y en cuanto a los profetas, también. Ya hemos dicho que tiene su elemento dentro de estos 4 ministerios, que no son 5 porque en el texto original pastores y maestros están unidos, es decir, es pastor maestro el que está indicando la palabra, no es pastor y maestro. En la práctica se da en la iglesia que hay pastores y hay maestros, pero el pastor de la iglesia tiene que ser uno que enseña, es lo que dice Pablo en Timoteo. Acto para enseñar, está en el capítulo 3 de 1 Timoteo. Pero también tenemos que mencionar, para ir redondeando la idea, que estos ministerios apostólicos y proféticos son una concepción que se dan en la iglesia de este tiempo, porque es una corriente que viene desde Centroamérica, desde el norte, y también nos viene con una concepción de manejo, y hemos dicho, de autoridad. Es decir, que estos son los ungidos, son los que tienen la unción y que tienen que estar a la cabeza de la iglesia. Este es el sentir de la cuestión jerárquica que se tiene y que la Reforma de paso rechazó a proclamar o a discutir el asunto de la autoridad papal, en cuanto a que ellos tenían en la iglesia en Roma
el derecho apostólico o la sucesión apostólica. Esto todavía se maneja dentro de Roma y también dentro de la Iglesia ortodoxa, que hay una delegación o una especie entonces de sucesión apostólica. Entonces la idea que se está planteando en el mundo evangélico es también ese elemento, es decir, que la sucesión apostólica está en estos profetas que se han levantado hoy día y que Dios está poniendo según esa teoría o esta concepción. Y ellos se hacen llamar entonces los ungidos. ¿Esto qué cosa quiere decir? Esto se está convirtiendo en una especie de papas para la iglesia evangélica. Hay diferentes papas, ya no hay uno solo, sino hay varios, ¿no? Y hasta algunos hablan de los 12 apóstoles. También quiero decir por ese lado que en la tradición de la iglesia a los discípulos se les llama apóstoles, solamente a ellos. Cuando muere hasta el último apóstol, que es Juan, el discípulo amado, en la historia de la iglesia más adelante no se encuentra que la iglesia haya llamado a sus dirigentes apóstoles. Estas y otras preguntas llegan a ustedes gracias a la importante participación de nuestros oyentes. Si deseas compartir tus preguntas e inquietudes, envíalas al correo alperú2020@gmail.com. Gracias por tu atención. Será hasta la próxima.